La cafetería en la que trabajaba Clara no era lujosa ni elegante. Era un lugar modesto, con mesas gastadas por el tiempo y un aroma constante a café recién hecho. Desde hacía 3 años, servía a los clientes con una sonrisa, aunque su vida estuviera lejos de ser fácil. Trabajaba turnos largos y apenas lograba juntar el dinero suficiente para pagar su alquiler. Pero lo que más le dolía no era la falta de dinero, sino la soledad. No tenía familia ni amigos cercanos, solo sus compañeros de trabajo, que la veían como alguien demasiado bondadosa para su propio bien. «Clara, otra vez en las nubes», le dijo Teresa, su compañera de turno. «Si sigues así, un día te despedirán». Clara parpadeó volviendo a la realidad. Había estado mirando hacia la esquina más alejada del café, donde un hombre mayor, de cabello canoso y ropa gastada, esperaba su pedido. Siempre iba solo. Siempre pedía lo más barato del menú y siempre contaba las monedas antes de pagar. Algo en él le provocaba una extraña sensación de empatía. Ese día, cuando el hombre sacó su dinero, se quedó mirando las pocas monedas en su mano. Parecía dudar, y Clara notó la tensión en sus hombros. Se mordió el labio, sin pensarlo, demasiado. «No se preocupe», dijo rápidamente. «Hoy el almuerzo va por cuenta de la casa». El hombre levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos oscuros eran profundos, como si hubieran visto demasiado en la vida. «No necesito caridad», respondió con voz firme. «No es caridad», insistió Clara con una sonrisa. «Considérelo una invitación». El hombre la observó en silencio, por un momento, como si tratara de descifrarla. Luego asintió con un leve gesto de la cabeza y aceptó la comida. Clara sintió un alivio inexplicable al verlo comer sin preocupaciones. Cuando terminó, el hombre se levantó con lentitud y se acercó a ella. «Gracias», dijo con seriedad. «Pero no lo hagas otra vez». Clara sonrió, pero no dijo nada. Al día siguiente, el hombre regresó. Pidió lo mismo de siempre y nuevamente le faltaban algunas monedas. Esta vez, Clara ya estaba lista. Sin que él lo notara, cubrió la diferencia antes de llevarle el plato. Durante días, la rutina se repitió. Y aunque el hombre no dijo nada al respecto, Clara sabía que se había dado cuenta. «¿De verdad vas a seguir haciendo eso?», preguntó Teresa con una ceja levantada. «¿Tú crees que un desconocido te va a devolver el favor algún día? No lo hago esperando algo a cambio». Bueno, porque claramente él no tiene nada que ofrecer. Los demás empleados rieron, pero Clara ignoró los comentarios. Algo dentro de ella le decía que aquel hombre no era un cualquiera. Había algo, en su mirada, en la forma en que hablaba, que no encajaba con su apariencia de vagabundo. Un día, mientras Clara limpiaba una mesa cerca de él, el hombre habló sin levantar la mirada de su plato. «¿Por qué lo haces?», Clara parpadeó. No esperaba la pregunta. «¿Hacer qué?». «Pagar mi comida». Ella se encogió de hombros. «Porque nadie debería pasar hambre». El hombre la observó por un momento y luego asintió con lentitud. «El mundo necesita más personas como tú». Clara sintió un leve calor en el pecho ante esas palabras. No por el halago, sino porque en su voz había algo más. Un matiz de tristeza, como si conociera bien la crueldad del mundo. Los días siguieron su curso, y aunque el hombre siempre intentaba pagar, Clara se las arreglaba para ayudarlo sin que lo notara. Con el tiempo comenzaron a intercambiar pequeñas conversaciones. «¿Siempre has trabajado aquí?», preguntó él una tarde. «Desde hace 3 años. Antes trabajaba en otro restaurante, pero cerró». «¿Y qué te gustaría hacer realmente?». Clara se sorprendió por la pregunta. Nadie solía interesarse en su vida. «No sé», dijo con sinceridad. «Cuando era niña, quería tener mi propio negocio. Pero a veces la vida te lleva por caminos que no planeaste». El hombre asintió, como si entendiera demasiado bien lo que ella decía. Pero la estabilidad de aquella rutina se rompió un viernes por la tarde. Miguel, como Clara había aprendido que se llamaba,
Llegó como siempre y pidió su comida. Pero cuando buscó su cartera, su rostro se endureció. No tengo suficiente hoy. Me temo que no podré comer. No hay problema, yo lo cubro, dijo Clara con su usual sonrisa. Miguel la miró fijamente, esta vez con una expresión diferente. Te dije que no lo hicieras más. Y yo le dije que no era caridad. El silencio entre ellos se volvió tenso. Clara sintió que esta vez él realmente se molestaría. Pero entonces, Miguel suspiró y tomó la comida con un leve asentimiento. Gracias, Clara. Fue la primera vez que usó su nombre. Pero esa fue también la última vez que lo vio. Al día siguiente, Miguel no apareció. Ni el siguiente. Una semana pasó, y Clara comenzó a preocuparse. ¿Y si le había pasado algo? Preguntó a los clientes habituales si lo habían visto. Nadie sabía nada. Tal vez simplemente encontró otro lugar, sugirió Teresa con indiferencia. Pero Clara no lo creía. Miguel nunca iba a otro lado. Pasaron 2 semanas, nada. Y entonces una tarde, un hombre de traje entró al café y se acercó a ella con paso decidido. ¿Clara? Sí. El hombre sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Esto es para ti. Clara lo miró, desconcertada. ¿De parte de quién? Miguel Córdoba. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miguel, ¿qué estaba pasando? Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró un billete doblado con una caligrafía firme, pero elegante. Las personas juzgan por las apariencias, pero tú miraste más allá. Gracias por cada plato. Nos veremos pronto. Y junto a la nota, un objeto que la hizo jadear de sorpresa. Un reluciente tarjeta de presentación con un nombre que jamás habría imaginado ver. Miguel Córdoba, empresario. Clara levantó la vista, pero el hombre que le entregó el sobre ya se había ido. El papel temblaba en sus dedos. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué un hombre que parecía no tener nada tenía una tarjeta de presentación tan elegante? Y sobre todo, ¿qué quería decir con «nos veremos pronto»? Clara sintió que sus manos temblaban mientras sostenía la tarjeta de presentación. El nombre Miguel Córdoba brillaba en letras doradas, acompañado de un título que la dejó sin aliento. Empresario. ¿Cómo era posible? Durante semanas aquel hombre había contado las monedas para pagar su comida. Su ropa estaba desgastada, su aspecto humilde. Nada en él indicaba que tuviera dinero, mucho menos que fuera un empresario. ¿Qué pasa?, preguntó Teresa al notar la expresión atónita de Clara. Clara no pudo responder de inmediato. Miró a su alrededor, buscando al hombre que le había entregado el sobre, pero se había ido. ¿Clara? Respiró hondo, intentando calmarse. No es nada, solo un cliente dejó esto. No quería explicar nada hasta entenderlo ella misma. Guardó la tarjeta en su delantal y terminó su turno con la mente a 1000 por hora. Esa noche, sentada en su pequeño departamento, Clara sacó la tarjeta y la observó con más detalle. En la parte inferior había un número de teléfono. Podría llamar, preguntar, pero algo dentro de ella la detenía. Nos veremos pronto. ¿Qué significaba eso? Los días pasaron y Miguel no apareció. Clara no podía evitar mirar hacia la mesa donde solía sentarse. La incertidumbre la carcomía, hasta que, 5 días después, el sonido de un coche deteniéndose frente a la cafetería la hizo girar la cabeza. No era cualquier coche. Era un sedán negro, elegante y brillante, el tipo de auto que solo alguien con dinero podía permitirse. Las puertas se abrieron, y 2 hombres vestidos con trajes oscuros bajaron primero. Actuaban como guardaespaldas, y entonces Miguel Córdoba salió del coche. Clara sintió que el aire le fallaba. Ya no vestía la ropa gastada de siempre. Llevaba un traje impecable, su postura era erguida, su expresión serena. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. El silencio se hizo en la cafetería.
Todos los empleados y clientes lo miraban con desconcierto. Nadie podía creer que aquel hombre que tantas veces habían visto contando monedas, ahora llegaba en un auto de lujo. Miguel caminó con calma hasta el mostrador, donde Clara seguía paralizada. «Hola, Clara». Ella tardó un segundo en reaccionar. «Miguel, espero que no te moleste que haya venido de esta manera. Yo no entiendo». Su voz apenas fue un susurro. «¿Quién eres realmente?». Miguel la observó por un momento como si estuviera evaluando qué decir. «¿Podemos hablar en privado?». Clara tragó saliva. La cafetería entera estaba en silencio, esperando su respuesta. «Sí, claro». Miguel le hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas que abrió la puerta del coche. «Acompáñame». Clara miró a Teresa, que tenía los ojos desorbitados. Luego volvió la vista a Miguel. Algo le decía que si no subía a ese coche, se quedaría con la duda para siempre. Sin decir nada más, se quitó el delantal y salió de la cafetería. Dentro del auto, el olor a cuero nuevo impregnaba el aire. Miguel tomó asiento junto a ella y el chofer arrancó suavemente. «Lamento la confusión», dijo Miguel con voz tranquila. «Sé que todo esto debe parecerte extraño». Clara soltó una risa nerviosa. «Extraño es poco». Miguel sonrió, pero su expresión se volvió seria. «No te mentí sobre mi nombre. Soy Miguel Córdoba. Y sí, soy empresario. Pero hace un tiempo, mi vida era muy diferente». Clara lo miró con atención. «Cuando nos conocimos yo no era el hombre que ves ahora. Durante años construí una empresa desde cero, pero en un punto, lo perdí todo». Clara frunció el ceño. «¿Todo?». Miguel asintió. «Socios traicioneros, malas inversiones y un error de confianza. Fui ingenuo, me quitaron cada centavo y terminé en la ruina». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Por eso contabas las monedas?». Miguel soltó una leve risa amarga. «Sí, no tenía nada. Vivía con lo poco que podía conseguir». Clara asimiló la información. «Pero entonces, ¿cómo volviste a estar así?». Miguel hizo una pausa antes de responder. «Alguien creyó en mí. Un viejo amigo me ayudó a recuperar mi empresa. Me dio un pequeño capital y volví a empezar. Me tomó tiempo, pero lo logré». Clara miró sus manos procesando cada palabra. «Pero cuando ibas a la cafetería, ¿por qué nunca dijiste nada?». Miguel la observó con una intensidad que la hizo estremecer. «Porque quería saber quién era realmente la gente. Cuando tienes dinero, todos te tratan diferente. Quería ver quién me juzgaría por mi apariencia y quién me vería como persona». Sus palabras hicieron que Clara sintiera un escalofrío. «¿Y qué descubriste?». Miguel sonrió suavemente. «Que la mayoría de las personas solo ven lo superficial. Pero tú fuiste diferente». Clara sintió un calor en su pecho. «No hice nada especial. Hiciste más de lo que crees». Miguel la miró con seriedad. «Fuiste la única que me trató con dignidad cuando no tenía nada». Clara bajó la mirada sintiéndose extrañamente vulnerable. «No esperaba nada a cambio». «Lo sé», dijo Miguel, «y eso es lo que más valoro». El auto se detuvo suavemente. Clara levantó la vista y sintió que su corazón se detenía. Estaban frente a un enorme edificio de cristal. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz temblorosa. Miguel la miró con una leve sonrisa. «En mi empresa. Quiero mostrarte algo». Clara no supo qué responder. Todo esto estaba yendo demasiado rápido. Miguel bajó del auto y le tendió la mano. Clara dudó por un segundo, pero luego la tomó. Al entrar al edificio, la recibió un vestíbulo elegante, con empleados que la miraban con curiosidad. Miguel caminó con seguridad hasta un ascensor privado. El silencio entre ellos era tenso mientras ascendían. Cuando las puertas se abrieron, Clara vio una enorme oficina con ventanales que daban una vista impresionante de la ciudad. Miguel se acercó a un escritorio y tomó un sobre, entregándoselo. «Ábrelo». Clara, con el corazón latiendo con fuerza, lo hizo. Sus ojos se agrandaron al ver el contenido.
Era un contrato de trabajo. Pero antes de que pudiera procesarlo, Miguel habló. «Quiero que trabajes para mí». Clara lo miró, sin poder creer lo que estaba pasando. «¿Trabajar para ti?». Miguel asintió. «Quiero que formes parte de mi equipo». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, porque Miguel le estaba ofreciendo esto. ¿Qué papel jugaría ella en todo esto? Y lo más importante, ¿podía confiar en él? Clara sintió que sus manos temblaban mientras sostenía el contrato. Sus ojos repasaban las líneas una y otra vez, pero su mente apenas podía procesarlas. ¿Quieres que trabaje para ti? Su voz sonó más baja de lo que esperaba. Miguel asintió con calma. «Así es. Quiero que formes parte de mi equipo». El aire en la lujosa oficina se sentía pesado. Clara tragó saliva sintiendo su corazón latir con fuerza. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó al fin. «No tengo experiencia en empresas. Apenas terminé la preparatoria». Miguel se apoyó en el escritorio y cruzó los brazos. «No busco títulos ni experiencia. Busco personas en las que pueda confiar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y por qué confías en mí? Apenas nos conocemos». Miguel la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Porque cuando no tenía nada, me trataste con respeto. Cuando todos los demás me ignoraban o me veían con desprecio, tú me hablaste con dignidad. Eso vale más que cualquier diploma». Clara apretó los labios. La propuesta era tentadora, pero algo dentro de ella le decía que no todo era tan simple. «No sé, esto es demasiado», susurró. «Pasé de servir café a estar en una oficina en cuestión de minutos». Miguel esbozó una leve sonrisa. «No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo». Clara respiró hondo. Su vida entera había sido una lucha constante. Sabía lo que era trabajar duro, lo que era no tener opciones, pero ahora tenía una. «Está bien. Lo pensaré». Miguel asintió, como si esperara esa respuesta. «Eso es suficiente por ahora. Te llevaré de regreso». El camino de vuelta fue silencioso. Clara tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero ninguna encontraba forma de salir. Cuando el auto se detuvo frente a su departamento, Miguel la miró con una expresión seria. «Clara, si decides aceptar, te prometo que no te arrepentirás». Clara sostuvo su mirada por un momento antes de bajar del auto. Mientras la puerta se cerraba y el coche desaparecía calle abajo, sintió que su vida acababa de cambiar por completo. Esa noche, el contrato permaneció sobre su mesa sin que ella se atreviera a tocarlo. A la mañana siguiente, su rutina en la cafetería se sintió diferente. Los murmullos a su alrededor eran evidentes. «¿Viste el coche que la vino a dejar anoche? Dicen que tiene algo con el millonario ese. ¿Será su amante?». Clara apretó los dientes. Siempre era lo mismo. Si una mujer estaba cerca de un hombre con dinero, inmediatamente asumían lo peor. Teresa la miró con curiosidad cuando entró a la cocina. «¿Y bien? ¿Qué pasó con el misterioso empresario?». Clara suspiró. «Me ofreció trabajo». Teresa dejó caer la cuchara con la que revolvía el café. «¿Qué? ¿Y qué le dijiste?». «Que lo pensaría». Teresa la miró como si estuviera loca. «Clara, ¿qué hay que pensar? Es una oportunidad única». Clara se apoyó en la encimera, sintiendo el peso de la decisión. «No sé, Teresa. Algo en esto no me cuadra. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». Teresa cruzó los brazos. «Tal vez solo quiere ayudarte. No todos los ricos son malos, ¿sabes?». Clara lo dudaba, pero una parte de ella quería creer que Miguel era diferente. Cuando terminó su turno, sacó su celular y miró el número en la tarjeta. Sus dedos temblaban mientras marcaba. La voz de Miguel respondió al segundo tono. «Clara». Ella respiró hondo. «Quiero verte». La oficina de Miguel era aún más imponente en la noche. Cuando Clara llegó, un asistente la llevó directamente a un salón privado donde Miguel la esperaba. «Decidiste venir», dijo con una leve sonrisa.
Clara se sentó frente a él. Necesito respuestas. Miguel asintió. Pregunta lo que quieras. Clara no titubeó. ¿Por qué ahora? Si siempre fuiste rico, ¿por qué apareciste en la cafetería como si no tuvieras nada? Miguel suspiró. Porque necesitaba ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando lo perdí todo, la gente desapareció. Solo querían estar cerca cuando tenía dinero. Clara lo estudió con atención. ¿Y qué buscas ahora? Miguel apoyó los codos sobre la mesa. Personas reales, gente con valores, con principios, como tú. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y exactamente qué haría en tu empresa? Miguel sonrió. Quiero que trabajes conmigo de cerca, que aprendas. No tienes que quedarte en la cafetería para siempre, Clara. Mereces más. Clara apretó los puños. No quiero ser una obra de caridad, Miguel. Miguel la miró fijamente. Y no lo eres. Esto no es un favor, es una oportunidad. Clara sintió un nudo en la garganta. Si acepto, ¿qué pasará después? Miguel se inclinó ligeramente hacia ella. Eso depende de ti. El silencio se alargó entre ambos. Finalmente, Clara tomó aire y habló. Lo intentaré. Los ojos de Miguel brillaron. No te arrepentirás. Pero mientras él sonreía, Clara sintió un extraño presentimiento. Algo en todo esto seguía sin encajar. ¿De verdad era solo una oportunidad? ¿O había algo más que aún no le estaba diciendo? El primer día de Clara en la empresa de Miguel fue como entrar en un mundo completamente desconocido. Desde el momento en que cruzó la puerta de cristal, sintió que la observaban con curiosidad. Trabajadores vestidos de manera impecable pasaban a su lado con carpetas en la mano y expresiones serias. «Señorita Clara, bienvenida», dijo una mujer con lentes que parecía ser una asistente. «El señor Miguel la está esperando en su oficina». Clara asintió y la siguió, sintiendo los latidos en su pecho acelerarse. La oficina de Miguel era un reflejo de su dueño. Elegante, ordenada y sin un solo detalle fuera de lugar. Miguel estaba de pie, con una expresión relajada, pero sus ojos parecían analizarla. «Puntual. Me gusta», dijo con una sonrisa. «¿Lista para empezar?» Clara asintió con inseguridad. «Si soy sincera, no tengo idea de lo que estoy haciendo aquí». Miguel se rió. «No te preocupes, nadie sabe todo desde el primer día. Pero quiero que empieces con algo simple». Clara arqueó una ceja. «¿Qué tan simple?» Miguel deslizó un documento por el escritorio. «Este es un informe de inversiones. Quiero que lo leas y me digas qué entiendes de él». Clara lo tomó y comenzó a leer. No entendía la mitad de los términos, pero se esforzó por concentrarse. Después de unos minutos, levantó la vista. «Bueno, aquí habla sobre ganancias, pero también menciona pérdidas en un sector. No sé exactamente qué significa todo, pero parece que hubo un problema con una inversión en el último trimestre». Miguel sonrió, como si esperara exactamente esa respuesta. «Eso es lo que quiero, Clara. Sentido común. Puedes aprender lo demás con el tiempo». Clara sintió un extraño orgullo por dentro. Tal vez sí podía hacer esto. Los días pasaron y poco a poco comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Al principio, las miradas de los demás empleados eran incómodas. Sabía lo que pensaban. «¿Quién es esta chica? ¿Por qué está aquí sin experiencia?» Pero Miguel la defendía cada vez que alguien cuestionaba su presencia. «Si no confían en mi juicio, pueden buscar otro trabajo», decía con frialdad. Con el tiempo, Clara empezó a notar algo extraño en la empresa. Había personas que bajaban la voz cuando ella pasaba, miradas que se desviaban rápidamente, y lo más extraño, un hombre que parecía observarla constantemente. Un día, cuando salió a tomar un café en la sala de descanso, él la abordó. «Así que tú eres la protegida de Miguel», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara lo miró con cautela. «No sé si protegida sea la palabra correcta. Solo estoy aprendiendo».
El hombre entrecerró los ojos. ¿Eso dices? Tú. Pero aquí nadie recibe ese tipo de oportunidades sin pagar un precio. El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre se encogió de hombros. Solo digo que Miguel no hace nada sin una razón. Ten cuidado, niña. No todo lo que brilla es oro. Y con esas palabras, se marchó. Clara se quedó paralizada. ¿Por qué le había dicho eso? Esa noche, cuando Miguel la llevó a casa como de costumbre, Clara decidió enfrentarlo. Miguel, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? Miguel, que conducía con calma, giró ligeramente el rostro hacia ella. Ya te lo dije, Clara. Quiero que aprendas. Clara no se dejó convencer tan fácilmente. Alguien en la empresa me dijo que nadie recibe este tipo de oportunidades sin pagar un precio. Miguel presionó los labios en una línea tensa. ¿Quién te dijo eso? Clara negó con la cabeza. No importa quién. Lo que quiero saber es si es verdad. Miguel estacionó el auto en una calle menos transitada y la miró fijamente. Clara, en este mundo, la gente siempre buscará razones ocultas detrás de cada acción. No pueden aceptar que a veces uno simplemente quiere ayudar. Clara sostuvo su mirada, pero algo dentro de ella no se sentía completamente convencido. ¿Entonces no hay nada que no me estés diciendo? Miguel tardó unos segundos en responder. Hay cosas de mi vida que aún no estás lista para saber, pero cuando sea el momento lo entenderás. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué no puedes decírmelo ahora? Miguel encendió el auto nuevamente. Porque si lo hiciera podría salir corriendo. Clara sintió su piel erizarse. ¿Qué demonios quería decir con eso? Clara no pudo dormir esa noche. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza una y otra vez. Si lo hiciera podría salir corriendo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía estar ocultándole que la haría querer huir? Al día siguiente, llegó a la empresa, con el estómago hecho un nudo. Cada mirada, cada susurro le parecían sospechosos. La advertencia de aquel hombre en la sala de descanso ahora tenía más sentido. Pero no podía simplemente marcharse. No después de todo lo que había avanzado. Intentó concentrarse en su trabajo, pero justo cuando empezaba a revisar un documento, su computadora se apagó repentinamente. Frunció el ceño y presionó el botón de encendido, pero no respondía. «Eso es extraño», murmuró. Cuando levantó la vista, notó que algunos empleados la miraban con curiosidad. Susurros se intercambiaban entre ellos. «¿Necesitas ayuda?», preguntó una voz detrás de ella. Clara giró y se encontró con un joven de cabello oscuro y gafas, que le extendía una mano con una sonrisa amable. «Soy Javier, del equipo de TI. Déjame revisar tu computadora». Clara asintió y se apartó para dejarlo trabajar. «Esto no es un problema técnico común», murmuró él tras unos minutos. «Alguien bloqueó tu acceso». Clara sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Cómo?». Javier la miró con seriedad. «Esto no es un simple error, es intencional. Alguien, dentro de la empresa, no quiere que accedas a la información». Clara tragó saliva. «¿Puedes arreglarlo?». Javier asintió. «Sí, pero puede tomarme un rato. Mientras tanto, ten cuidado. No todos aquí son lo que parecen». Otra advertencia. Otra señal de que algo más estaba ocurriendo en esa empresa. Más tarde, cuando Miguel la llamó a su oficina, Clara decidió no callarse. «¿Por qué alguien dentro de tu empresa querría bloquear mi acceso?», preguntó sin rodeos. Miguel no mostró sorpresa, lo que la inquietó aún más. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, murmuró frotándose la barbilla. «Hay personas aquí que no están contentas con tu presencia, Clara». «¿Por qué? ¿Por qué les molesta tanto que yo esté aquí?». Miguel suspiró. «Porque representas una amenaza para ellos». Clara se cruzó de brazos. «Eso no tiene sentido. No soy nadie importante. No tengo experiencia». Precisamente por eso, Miguel la miró con intensidad. «No pueden entender por qué te di esta oportunidad. Y cuando la gente no entiende algo,
Lo teme. Clara sintió una opresión en el pecho. Entonces, ¿qué debo hacer? Miguel se levantó de su silla y caminó hasta quedar frente a ella. Seguir trabajando. No dejes que te intimiden. Pero algo en su mirada le decía que no le estaba contando todo. Al salir de la oficina, Clara casi choca con una mujer elegantemente vestida que la miró con desprecio. «Así que tú eres la chica nueva», dijo con una sonrisa burlona. «Me preguntaba cuánto tardarías en meterte en problemas». Clara la miró fijamente. «¿Quién eres?» «Marcela», dijo con tono de superioridad. «Y si quieres un consejo te lo daré gratis. No te confíes. Miguel no es el hombre que crees que es». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A qué te refieres?» Marcela le lanzó una mirada cargada de significado. «Solo digo que deberías preguntarte por qué está tan interesado en ti. ¿Realmente crees que es solo por trabajo?» Clara sintió la sangre hervirle. «No soy tonta si estás insinuando algo». «Ah, ¿no?» Marcela arqueó una ceja. «Entonces dime, ¿qué tanto sabes realmente sobre Miguel?» Clara se quedó en silencio. Marcela sonrió. «Eso pensé». Clara sintió su corazón latir con fuerza, mientras observaba a Marcela alejarse con esa actitud de superioridad. Sus palabras se clavaron en su mente como pequeñas agujas envenenadas. ¿Cuánto sabía realmente sobre Miguel? El ambiente en la oficina se había vuelto más tenso desde aquella conversación. Los susurros a su alrededor aumentaron. Las miradas de algunos compañeros eran cada vez más inquisitivas, y aunque intentó ignorarlo, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Cuando terminó su jornada, salió del edificio con el ceño fruncido, repasando cada detalle del día. Justo cuando estaba por llegar a la calle, una voz la detuvo. «Señorita Clara». Se giró rápidamente y vio a Javier, el chico de TI, que se acercaba con expresión preocupada. «Arreglé el problema de tu computadora», le dijo en voz baja, «pero encontré algo más». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué cosa?» Javier miró a ambos lados antes de hablar. «Alguien intentó acceder a tus correos y documentos. No lo lograron porque tu cuenta estaba bloqueada, pero lo intentaron varias veces». Clara tragó saliva. «¿Sabes quién fue?» Él negó con la cabeza. «No pude rastrearlo del todo, pero la solicitud vino de una computadora en el piso ejecutivo». El estómago de Clara se encogió. «¿El piso de Miguel?» Javier asintió con gravedad. «No digo que haya sido él, pero alguien de su entorno quiere ver lo que haces». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué alguien en la empresa estaría tan interesado en ella? ¿Qué era lo que Miguel no le estaba contando? «Gracias por decírmelo», susurró. Javier le dedicó una sonrisa fugaz antes de marcharse. De camino a casa, la mente de Clara era un torbellino. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Esa noche, escribió un mensaje a Miguel. «Necesito hablar contigo, en privado». Para su sorpresa, la respuesta llegó casi al instante. «Mañana en mi oficina, antes de que empiece la jornada». El mensaje era breve, pero la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. A la mañana siguiente, Clara llegó antes de la hora habitual. Apenas cruzó la puerta de la oficina de Miguel, él ya estaba de pie, como si la hubiera estado esperando. «Cierra la puerta», dijo en un tono que no admitía réplica. Clara obedeció y se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados. «Quiero la verdad», exigió. «¿Por qué alguien en tu empresa está intentando espiarme?» Miguel suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Sabía que tarde o temprano te darías cuenta». Clara entrecerró los ojos. «¿Darte cuenta de qué?» Él la miró fijamente antes de hablar. «No fue casualidad que te diera este trabajo». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» Miguel caminó hacia su escritorio, tomó un sobre y lo arrojó sobre la mesa frente a ella. «Ábrelo». Clara sintió un nudo en el estómago mientras tomaba el sobre y lo abría con manos temblorosas. Al sacar los documentos,
Sus ojos se abrieron de par en par. Eran fotos. Fotos de ella. Algunas recientes, otras de hacía años. En la escuela, con su madre, en su antiguo trabajo. Su respiración se aceleró. ¿Por qué tienes esto?, susurró, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. Miguel se apoyó en el escritorio con los brazos cruzados. Porque te estaba buscando. Clara sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Por qué? Miguel la miró con una expresión indescifrable antes de soltar la bomba. Porque tú eres la clave para destruir a mis enemigos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Miguel resonaban en su mente una y otra vez. Porque tú eres la clave para destruir a mis enemigos. Sus dedos se crisparon sobre las fotografías, mientras su respiración se volvía errática. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió su voz temblorosa pero firme. Miguel exhaló lentamente como si estuviera calculando cada palabra antes de decirla. Antes de explicarte todo, quiero que entiendas algo. Su mirada era intensa, casi desafiante. No quiero hacerte daño. De hecho, he tratado de protegerte todo este tiempo. Clara soltó una risa amarga. ¿Protegerme? ¿Espiándome? ¿Dándome un trabajo bajo engaños? Le lanzó las fotos sobre el escritorio. No soy una niña ingenua, Miguel. Él apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. No quería que te involucraras de esta manera, pero una vez que aceptaste el empleo ya no hubo vuelta atrás. Clara sintió que el aire en la oficina se volvía más denso. Empiezan a hablar. Ahora. Miguel caminó hacia la ventana y observó la ciudad por un instante antes de girarse hacia ella. Hace años, mi familia y yo fuimos traicionados por personas en las que confiábamos. Nos quitaron todo. Poder, dinero, reputación. Clara lo miró con desconfianza. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Él entrecerró los ojos. Tu apellido es López Hernández, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Miguel se acercó lentamente. Tu padre, Esteban López, trabajó para mi familia. El corazón de Clara latió con fuerza. Eso es imposible. Mi papá murió cuando yo era una niña. Miguel asintió con gravedad. Murió porque lo mataron. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Estás mintiendo? Miguel negó con la cabeza. Sé que esto es difícil de creer, pero tu padre fue asesinado por las mismas personas que destruyeron a mi familia, y por eso te estaban vigilando. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes? Miguel se pasó la mano por el cabello frustrado. Gente poderosa, empresarios que se hicieron millonarios a costa de traiciones, y ahora que saben que trabajas aquí, están inquietos. Clara tragó saliva. ¿Inquietos? ¿Por qué? Miguel se inclinó sobre el escritorio. Porque sospechan que tú sabes algo. El estómago de Clara se encogió. Pero yo no sé nada. Ellos no están seguros de eso. Clara sintió que su cabeza iba a explotar. Esto es una locura. Miguel la observó fijamente. Por eso necesito que confíes en mí. Clara lo miró con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué quieres de mí, Miguel? Él tomó aire antes de responder. Que me ayudes a encontrar la verdad. Clara negó con la cabeza. No puedo hacer esto. Pero entonces el celular de Miguel vibró. Él lo revisó rápidamente y su expresión se endureció. Nos están vigilando. El sonido de la vibración del celular hizo que Clara se tensara. Miguel frunció el ceño al ver la pantalla. Sin decir una palabra, se levantó de la silla y se acercó a la ventana, corriendo ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Miguel guardó el celular en su bolsillo y giró hacia ella con una expresión seria. Nos están observando. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó de su asiento instintivamente, mirando a su alrededor, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar a la oficina. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijeron. Miguel la miró fijamente. Y porque no es la primera vez que lo hacen.
Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes son? Miguel hizo una pausa antes de responder. Gente que no quiere que sigamos con esto. Clara apretó los puños. ¿Seguir con qué? Miguel, yo no estoy haciendo nada. Él la miró con paciencia, pero con determinación. Sí lo estás haciendo, aunque no te des cuenta. Clara negó con la cabeza. No tiene sentido. ¿Por qué me vigilarían? Miguel suspiró. Porque llevas el apellido de tu padre. Clara sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué tanto sabes sobre mi papá? Más de lo que puedo decirte aquí. Clara lo miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de mentira. Si me ocultas cosas, ¿cómo esperas que confíe en ti? Miguel apretó la mandíbula. Está bien. Si quieres saber la verdad, ven conmigo. Clara dudó. ¿A dónde? Miguel sacó las llaves de su bolsillo. A un lugar donde nadie nos escuche. Clara dudó por un momento. Cada parte de su instinto le decía que no debía confiar en él, que todo era demasiado extraño, pero al mismo tiempo una parte dentro de ella quería respuestas. Finalmente asintió. Vamos. El auto avanzaba rápidamente por la carretera mientras Clara miraba por la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿A dónde vamos?, preguntó después de un rato. A un lugar seguro, respondió Miguel sin apartar la vista del camino. Clara frunció el ceño. ¿Por qué tengo la sensación de que eso significa lo contrario? Miguel esbozó una sonrisa de lado. Porque eres lista. Clara cruzó los brazos. ¿Vas a decirme la verdad ahora? Miguel tomó aire. Hace años, tu padre trabajaba con la gente que me traicionó. Clara sintió que el estómago se le encogía. No puede ser. No estoy diciendo que estuviera de su lado. Tu papá descubrió cosas que no debía, y por eso lo mataron. Clara tragó saliva. ¿Qué cosas? Miguel la miró por un segundo antes de volver la vista al frente. Corrupción, negocios sucios, pero lo peor de todo. Se detuvo. Clara se impacientó. Dímelo. Miguel la miró fijamente. Ellos creen que tu padre dejó algo, una prueba. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y creen que yo la tengo? No están seguros, pero no quieren correr riesgos. Clara pasó una mano por su cabello tratando de asimilarlo todo. Esto no tiene sentido. Yo no sé nada. Miguel presionó los labios. Si te están observando es porque creen que podrías encontrarlo. Clara sintió que su piel se erizaba. ¿Encontrar qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. El auto se detuvo de golpe. Clara miró por la ventana. Estaban en una vieja bodega abandonada. ¿Por qué aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Miguel apagó el motor y se giró hacia ella. Porque aquí es donde todo comenzó. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Y entonces, el ruido de un auto acercándose los hizo congelarse. El rechinido de los neumáticos al frenar sacudió el silencio de la noche. Clara sintió un nudo en la garganta al ver las luces de otro auto reflejándose en el parabrisas. Miguel reaccionó de inmediato, apagando las luces del vehículo y bajando el cuerpo en su asiento. «No te muevas», susurró. Clara lo imitó conteniendo la respiración mientras veía la silueta de un hombre bajarse del otro auto. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «¿Quién es?», preguntó en un hilo de voz. Miguel entrecerró los ojos, analizando la figura que se acercaba. «No estoy seguro, pero no podemos arriesgarnos». El hombre caminó lentamente alrededor de su auto, inspeccionándolo con cautela. Luego, sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. «No están aquí», dijo, en voz alta. «Pero su coche sí». Clara intercambió una mirada con Miguel, quien maldijo por lo bajo. «Tenemos que movernos». Antes de que Clara pudiera procesar sus palabras, Miguel abrió la puerta con sigilo y salió del auto. Clara sintió pánico. «Espera». Pero Miguel ya se deslizaba en la oscuridad como un felino.
Clara sintió que sus piernas temblaban, pero no podía quedarse ahí. Tomó aire y salió tras él. Las tablas podridas crujieron bajo sus pies cuando entraron a la bodega. El polvo flotaba en el aire, haciendo que Clara sintiera la garganta seca. «¿Por qué aquí?», susurró. Miguel avanzó hasta una de las paredes y pasó la mano sobre ella, como si buscara algo. «Aquí escondieron algo hace muchos años, y estoy casi seguro de que tu padre lo sabía». Clara sintió que el estómago se le encogía. «¿Es esto lo que ellos buscan?». Miguel asintió. «Y si lo encontramos primero, podríamos usarlo en su contra». Clara tragó saliva. «¿Qué estamos buscando exactamente?». Miguel suspiró. «Pruebas, documentos. Algo que vincule a esas personas con todo lo que han hecho». Clara observó a su alrededor sintiéndose impotente. «Este lugar es enorme. Podría estar en cualquier parte». Miguel sacó su teléfono y encendió la linterna. «No tenemos mucho tiempo». Clara asintió, aunque su instinto le decía que algo estaba mal. Habían pasado más de 20 minutos revisando el lugar cuando Clara encontró algo que le hizo contener la respiración. «Miguel». Él se acercó de inmediato. Clara señaló un panel de madera en la pared, distinto a los demás. Miguel frunció el ceño y pasó los dedos por el borde. «Esto no es parte de la estructura original». Sin pensarlo más, golpeó la tabla con el puño, haciéndola vibrar. Clara contuvo el aliento. Miguel golpeó de nuevo, con más fuerza, y entonces la madera cedió. Un compartimento oculto quedó al descubierto. Clara sintió que su pulso se aceleraba. Dentro había un viejo maletín cubierto de polvo. Miguel lo tomó con ambas manos y lo abrió. Sus ojos se agrandaron. «Dios». Clara se asomó y vio montones de papeles amarillentos, algunos con sellos oficiales. «Son documentos». Miguel pasó las páginas con rapidez. «Corrupción, transferencias de dinero, nombres, todo está aquí». Clara sintió que el aire le faltaba. «¿Eso significa que mi padre tenía razón?». Miguel la miró con seriedad. «Significa que lo mataron por esto». Antes de que Clara pudiera responder, un ruido detrás de ellos la hizo congelarse. Se giró lentamente, y entonces vio la sombra de alguien parado en la entrada. Clara nunca imaginó que, a pesar de haber dejado de ver a Miguel por semanas, la vida le traería una sorpresa como la que tenía por delante. En su mente, aún resonaban las palabras del abogado que la había recibido en el lujoso edificio donde, por azares del destino, ahora formaba parte de un mundo al que nunca había pertenecido. Había llegado allí para recibir lo que Miguel le había dejado, pero lo que encontró fue mucho más grande que un cheque o una propiedad. Había encontrado la razón detrás de todos esos gestos silenciosos de él. «Gracias, Miguel», pensaba Clara, mientras caminaba por el vestíbulo de aquel edificio que ahora parecía tan lejano a su vida de antes. En el fondo de su ser, aún dudaba sobre si su historia era real o un sueño. Solo el sonido de sus tacones resonaba por el pasillo, hasta que fue detenida por la voz de un hombre, desde la entrada de una habitación grande y elegante. «¿Clara?», dijo la voz, suave pero firme. Clara se detuvo. El corazón se le aceleró al instante. Volteó hacia la figura que se asomaba a la puerta. Miguel, con su rostro sereno pero lleno de una intensidad que le era familiar, la observaba, con una sonrisa cálida. Pero lo que más sorprendió a Clara fue su apariencia. No parecía el hombre débil y envejecido al que ella había servido almuerzos. En lugar de eso, estaba radiante, lleno de vitalidad, como si los años no hubieran tocado su rostro. «¿Miguel?», logró decir Clara, con la voz temblorosa. No podía creer lo que veía. La misma persona que había conocido en el restaurante, a la que había ayudado día tras día, estaba allí, mirándola fijamente, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento no fuera más que una especie de puesta en escena. Miguel la invitó a entrar, y sin pensarlo, Clara cruzó el umbral. Se encontraba en una oficina gigante, llena de ventanas con vistas panorámicas de la ciudad. La decoración era minimalista.
pero con un toque de sofisticación que Clara solo había visto en las revistas. Sin embargo, lo que más la impresionaba era la calma con la que Miguel se movía por el lugar, como si tuviera todo el control, como si fuera dueño de su vida, y no como el hombre que un día había aparecido en el restaurante, necesitado de ayuda. «Me alegra verte, Clara», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate». Ella lo hizo, pero las preguntas seguían sin descanso en su mente. ¿Por qué había hecho todo esto? ¿Por qué la había elegido a ella? ¿Qué había detrás de esa generosidad que en principio parecía sin sentido? Miguel se acomodó detrás de su escritorio y la miró con una sonrisa enigmática. «No tienes idea de cuánto me ha costado tomar esta decisión», empezó a decir, mientras jugaba con una pluma entre sus dedos. «Verás, me distancié de todo por un tiempo. Los negocios, las personas, todo. Quería saber si aún quedaban personas con corazón genuino. Quería comprobar si el mundo había cambiado tanto que la bondad verdadera ya no existía». Clara lo observaba en silencio. Cada palabra de Miguel parecía resonar en su interior, pero al mismo tiempo le resultaba difícil procesar todo lo que escuchaba. ¿Había estado él poniendo a prueba su bondad? ¿Lo había hecho solo por eso? Durante todos esos días, cuando me pagaste el almuerzo, no era solo porque necesitaba algo de comida, continuó Miguel, como si leyera sus pensamientos. Era una prueba. Yo quería ver si alguien podía actuar sin esperar nada a cambio, y me encontré con alguien como tú. Clara tragó saliva. Las palabras de Miguel le quemaban por dentro, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse confundida. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué elegirla a ella? Pero, ¿y todo lo demás? ¿El dinero? ¿El negocio? ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Clara, al fin. Miguel hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, las encontró. Porque la verdadera sorpresa no es el dinero ni lo que puedo ofrecerte. La sorpresa es que todo lo que has hecho por mí, todo lo que me diste, no lo diste por obligación, sino por generosidad. Y eso, Clara, es lo que pocos tienen en este mundo. Su voz se suavizó. No te di nada hasta ahora porque quería ver si valías la pena, no solo para un almuerzo o un pequeño favor, sino para algo mucho más grande. Clara lo miraba, aún sin entender completamente. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era todo esto una especie de juego? ¿Una broma cruel? Miguel se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia una de las ventanas. Desde allí, podía ver la ciudad que parecía tan lejana de la vida que había llevado hasta ese momento. «Y ahora», dijo, «quiero que tomes algo más importante. No solo un cheque, no solo una empresa. Quiero que tomes algo que pueda cambiar tu vida de verdad». Clara frunció el ceño confusa. ¿Qué quería decir? ¿Había algo más que ella no estaba entendiendo? Miguel se giró y la miró fijamente. «Este es el último paso, Clara. El más importante. Quiero que seas mi socia, no solo en los negocios. Quiero que seas parte de mi vida, que seas la dueña de una parte de todo esto». Sus palabras eran firmes, pero su mirada se suavizó al final, porque tú no solo has visto lo que hay frente a tus ojos, sino que has tenido el coraje de ver más allá. Clara sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Socia? ¿En la vida de Miguel? Todo lo que pensaba que sabía estaba cambiando en ese preciso momento. ¿Me estás diciendo que todo esto ha sido para probarme?, preguntó sin creer lo que escuchaba. Miguel asintió lentamente, como si cada palabra que dijera tuviera un peso mucho mayor que cualquiera que pudiera decir en ese momento. «Sí», dijo con una sonrisa sutil. «Quería saber si podías ver más allá de lo evidente, si tu bondad tenía la profundidad que imaginé. Y ahora sé que sí, Clara. Ahora sé que eres la persona que quiero a mi lado». Clara no podía creerlo. Lo que había comenzado como un simple gesto de bondad, como un pequeño favor en medio de su vida difícil, se había convertido en algo mucho más grande, pero había algo que aún la desconcertaba. ¿Y si no lo era?
preguntó Clara, más por necesidad de entender que por curiosidad. Miguel la miró con una expresión seria. Si no lo eras, nada habría cambiado. Pero tú, Clara, eres todo lo que esperaba. Un silencio pesado llenó la habitación. Clara, aún con el corazón acelerado, se preguntaba qué significaba todo esto para su futuro. Y, en ese momento, algo cambió en ella. ¿Era capaz de aceptar todo lo que estaba sucediendo? ¿Sería capaz de tomar una decisión que podría definir su vida para siempre? La tensión en el aire era palpable.